OVNIS es un programa apto para adolescentes y adultos. Puerta de Venus Producciones. Asociación Universal Virgen de la Vega. Movimiento Veganista Emergente. Círculus Dominicanis Bolivia. Con el auspicio del editorial de la Casa de Tarsis, presenta Alienología, Gnosis primordial, realidades alternativas, parapsicología, conspiraciones, esoterismo, revisionismo histórico, magia, sabiduría hiperbórea, ocultismo, metafísica, misterios ancestrales, ufología y mucho más. En Proyecto OVNIS Radio. Bienvenidos. Abran su mente y agudicen los sentidos. Saludos, bienvenidos sean a nuestra sexta entrega de Proyecto OVNIS Radio. Es un placer volver a llegar nuevamente a ustedes para revelarles aquello que nadie más les dirá, llevando a sus hogares la luz de una verdad que es poco conocida, pero muy importante. Les agradecemos por el apoyo que ustedes, los oyentes, brindan al programa mediante sus mensajes en las redes sociales y también sus mensajes de texto a los celulares. También queremos dar la bienvenida a nuevos auspiciadores que desde este programa nos ayudarán a hacer posible que esta maravillosa empresa en la que nos hemos embargado se haga una realidad. Esto es Proyecto OVNIS Radio. Hoy, en nuestro sector de noticias alternativas, tenemos noticias impensadas sobre Roger Waters, fundador de la mítica banda Pink Floyd, además de importante información sobre la Patagonia Argentina y recientes declaraciones de Edward Snowden. Informe semanal. Noticias que no salen en los medios. Informe del acontecer mundial sin la censura y desinformación del sistema. Además de noticias alternativas sobre avistamientos, ovni y fenómenos del ámbito paranormal. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Roger Waters, el que fuera líder de la mítica banda de rock Pink Floyd, habla sobre el lobby sionista y su injerencia en Estados Unidos. Adrián Salvucci denuncia la Patagonia en peligro. Evidencia de que intereses extranjeros quieren apropiarse del sur austral, de Argentina y Chile. Snowden afirma, el líder del Estado Islámico es un agente del Mossad israelí. Nueva información revisionista sale a la luz. El papel de los judíos en el nacimiento y despliegue del comunismo. Quédese con nuestro noticiero alternativo. La estrella del rock de Pink Floyd, Roger Waters, ha revelado que el lobby judío controla el discurso político en los Estados Unidos de América
y la industria de la música en ese país, utilizando ese poder para reprimir cualquier disidencia contra el judaísmo e Israel. En una entrevista ampliamente copiada en Internet, Waters también reveló su comprensión del odio racista fanático que subyace en la supremacía judía. El lobby judío es realmente poderoso en los Estados Unidos y su injerencia ideológica es muy grande, sobre todo en la industria en la que yo trabajo, la industria de la música y en el rock and roll, como ellos dicen. Le prometo, dice Waters, sin nombrar nombres, que he hablado con personas que están aterrorizadas de que si permanecen hombro con hombro conmigo, van a ser perjudicados por ese lobby, que los van a joder. Ellos me han dicho, ¿no estás preocupado por tu vida? Y yo les respondo, no lo estoy. Waters también reveló que le ofrecieron un contrato de $10 millones para interpretar un concierto en Israel para ayudar a romper el boicot cultural del Estado sionista. Momento. ¿Cuáles serían sus palabras finales, don Adrián? Lo último. Y palabras finales, dos cosas muy rápidamente. En primer término, pregunta: ¿la Patagonia? ¿Qué es eso? Respuesta: Patagonia es la vasta, inmensamente rica, escasamente poblada área austral de Sudamérica, extendida desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Creo que es muy importante que aquellos que vemos que no cerramos los ojos, nos mantengamos alertas, tratemos de despertar a otros amigos, familiares, colegas de trabajo, colegas de la universidad, vecinos, para que también los vean, porque en la medida que logremos... La Patagonia ha sido por más de un siglo un objetivo claro de la élite de poder global, siendo catalogada como su futuro refugio. Podamos neutralizar y vencer a este enemigo que pretende fagocitar a toda la humanidad, pretende crear este gobierno mundial coercitivo y obligatorio en el cual van a... Adrián Salvucci, un valiente activista argentino, previene: mientras observamos el desastre que han hecho de nuestro mundo, aquel futuro puede que esté al otro lado de la esquina, apuntada por el movimiento sionista internacional. Esta silenciosa toma de la Patagonia ha progresado dramáticamente en años recientes, no a través de la guerra o la invasión, sino mediante adquisiciones territoriales, infiltración económica, quintas columnas israelíes, apoyo mediático global y posicionamiento geopolítico. Le prepo obligatoriamente en esa estructura y les garantizo que la existe entonces una razón justificada de preocupación entre argentinos y chilenos, especialmente cuando se considera algo muy poco conocido en nuestro medio, que el padre fundador del sionismo internacional, Theodor Herzl, escribió en 1896 en su libro El Estado Judío, en un capítulo con el importante título ¿Palestina o Argentina?, cosas como: debemos elegir ¿Palestina o Argentina? Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, con un inmenso territorio, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el interés más grande de cedernos parte de su territorio. En 2002, Argentina colapsó sufriendo su peor crisis financiera. Y el New York Times sugirió que el país debía vender la Patagonia para pagar su deuda soberana. Personas como Eduardo Erlstein, el terrateniente más grande de la Argentina, quien resulta ser el socio local del magnate y especulador judío americano húngaro George Soros, parte del Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral. Erlstein posee grandes extensiones de tierra a lo largo de la Patagonia y también resulta ser
director ejecutivo del Congreso Mundial Judío y un activo militante del movimiento sionista, Chabad Lubavitch. Atención, Argentina. Abu Bakr al-Baghdadi, so-called caliph, the head of ISIL Islamic State in Iraq and the Levant, is not only an agent of Mossad, the Israeli named Simon Elliott or Elliot Shimon. Complementando la información que dimos en nuestro noticiero alternativo la anterior semana, Abu Bakr al-Baghdadi, el llamado califa, líder del Estado Islámico, es, según revela Edward Snowden, un judío llamado Elliot Shimon. Es un agente operativo del Mossad y fue reclutado por el Mossad israelí, siendo entrenado en el espionaje y la guerra psicológica contra las sociedades árabes e islámicas. Snowden dijo que la inteligencia estadounidense, británica y los servicios secretos israelíes, conocidos como Mossad, crearon una organización terrorista, ISIS, capaz de atraer a todos los extremistas del mundo a un sitio, usando una estrategia llamada el nido del avispón, informó Gulf Daily News. Documentos de la NSA se refieren a la reciente implementación del nido del avispón para proteger a la entidad sionista mediante la creación de eslóganes religiosos e islámicos. De acuerdo con los documentos publicados por Snowden, la única solución para la protección del Estado judío es crear un enemigo cerca de sus fronteras. El propósito es luchar contra este nuevo enemigo y poder avanzar en sus planes de llegar a construir el Gran Israel. ISIS se inició como supuestos insurgentes sirios, con el propósito de derrocar al presidente Bashar al-Assad, el cual, con su ejército bien preparado, logró detener los planes y arrinconó a ISIS en la ciudad de Alepo, al norte de Siria, zona fronteriza con Turquía. Sin embargo, ISIS incursionó hacia Irak y actualmente el califato se extiende desde la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, hasta la provincia de Diyala, en el este de Irak. Yeah, it's very simple. You see, everybody says the harm that what the Germans have done to the Jews. It's grossly exaggerated. It's true, the Nazis, the National Socialist Party had some dirty, racist... Siempre se nos dijo que los grandes magnates capitalistas financiaron a Hitler. Pero mientras esto es cierto en algunos casos puntuales, como en el de Henry Ford, serios revisionistas han confirmado que del otro lado, grandes magnates capitalistas, como Rothschild, Rockefeller, Hammer, Schiff, Kuhn, Loeb, Lazar, etc., todos judíos, financiaron masivamente al naciente comunismo y con su ascenso al poder, a los bolcheviques. Ahora sabemos que la élite dirigente comunista era casi en su totalidad judía y fue responsable del tormento, deportación y asesinato de decenas de millones de personas, 66 millones concretamente, cifra oficialmente revelada y confirmada por Rusia recientemente. Estos crueles judíos venían de los bajos fondos de las grandes urbes de Occidente, especialmente Nueva York, y junto a delincuentes y criminales especialmente escogidos y liberados de las cárceles por los bolcheviques, conformaron la policía política más cruel y sanguinaria que la historia del mundo haya conocido. This small minority managed to control about 50% of the media, to give about 70% of all judges, to have a tremendous influence in movie and in theater and in literature. They were overrepresented. Soy Pablo Santa Cruz de la B. Y yo soy Rita Martínez. Y este fue nuestro noticiero alternativo. Hasta la próxima entrega.
Hoy, en Historia Oculta del Mundo, revisaremos hechos relevantes y poco conocidos sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. La historia oculta del mundo. Para aprender la diferencia entre la historia que nos cuentan y lo que en verdad sucedió. Las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial. Es posible que la gente que nos está escuchando ahora mismo se pregunte por qué estamos tratando este tema, que ya es harto conocido. Algunos pensarán, pero todos saben que el nazismo es malo, que los nazis asesinaron millones de personas y que Hitler era un dictador, un enfermo mental y un racista que odiaba a los pobrecitos judíos, etcétera, etcétera, etcétera. A esa gente, tal vez usted, le responderemos esto. Porque esa es la historia que le han puesto ante sus ojos mediante propaganda malamente armada, sin evidencia alguna. Y lo que es peor que todo, asumiendo que usted y el resto de nosotros somos unos imbéciles, que no nos daremos cuenta nunca del engaño y la falacia. Sí, señor, señora, joven, señorito oyente, la historia que nos han contado a través de cientos de filmes y documentales en la escuela, la universidad, etc., es falsa y ha sido inventada por los enemigos de la Alemania nazi para tapar hechos relevantes que, si fueran del conocimiento público, cambiarían el mundo. Primero, es necesario que usted sepa que los creadores de las películas hollywoodenses de aberrante tinte antinazi, desde prominentes dueños de la industria fílmica, como los hermanos Warner, directores influyentes como Steven Spielberg, y actores famosos como Sarah Jessica Parker y Billy Crystal, entre cientos que copan casi el 90% del staff hollywoodense, todos son judíos. Segundo, los dueños de los grandes medios de comunicación, hablamos de prensa como el Washington Post, New York Times, de cadenas de televisión como la ABC, HBO, CNN o la BBC de Londres, grandes agencias de noticias como Reuters y grandes editoriales de libros y revistas, la industria pornográfica y el cine, así como la TV para adultos, también son judíos. Tercero, y un dato muy importante, las familias que dominaron la banca, desde simples judíos de corte que avalaban transacciones entre reinos por toda Europa, desde el siglo X hasta la actualidad, donde 7 grandes casas bancarias dominan la totalidad del flujo de dinero y la acumulación de oro en el mundo. En algunos casos, a través de 20 generaciones. Son familias endógamas judías. Warburg, Lazar, Cohen, Kunt, Loeb, Rockefeller y Goldman, entre muchas casas menores de especulación bursátil en Wall Street y otros países también. Ahí tenemos a un gran operador famoso como George Soros, judío húngaro. Estas casas manejan la Federal Reserve y el flujo del dólar, que no es estadounidense como muchos piensan. Si alguien duda sobre nuestras afirmaciones, solo deben entrar a la web
donde hay abundantes datos que corroboran lo dicho. Entonces, ahora somos nosotros los que preguntamos al oyente, reacio a comprender que los judíos no son los buenos de la película. ¿No es lógico y hasta evidente el por qué siempre hemos tenido que ver, oír y leer propaganda directa y subliminal contra el nazismo? Pero, ¿qué hizo el nazismo para ser objeto con tanta hazaña y mal gusto de la más grande campaña de difamación y satanización que se haya llevado adelante para envilecer a todo un pueblo y a sus líderes? Veamos. Primero, restituyó la economía alemana desvalorizando el oro y por ende las divisas extranjeras con patrón oro, fortaleciendo la moneda nacional, usando el trueque para el intercambio comercial. Segundo, nacionalizó la totalidad de la prensa escrita y todas las editoriales que antes estaban en manos extranjeras, o sea, judíos, y promovían el comunismo, la anarquía y la bajeza moral con sus publicaciones. Tercero, abolía el Partido Comunista por su antinacionalismo y su dependencia de agentes judíos en el extranjero, violando la soberanía alemana. Cuarto, promovió un programa de desjudaización de los judíos alemanes mediante reingeniería psicológica y trabajo en campos especiales, remitiendo estos espacios de rehabilitación a masones, usureros terroristas, difamadores, estafadores, nihilistas, comunistas fanáticos, depravados, resentidos sociales, etc. Quinto, fomentó el nacionalismo alemán y la recuperación de los valores ancestrales y la historia alemanas. Ahora, veamos los motivos de la Segunda Guerra Mundial y si es cierto que los alemanes comenzaron la guerra, como nos cuenta la propaganda aliada. Todos sabemos que teóricamente la Segunda Guerra Mundial da inicio con la invasión alemana a Polonia. Lo que no se sabe o no se nos enseña es el motivo de esa invasión. Para su información, después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles cedió territorio alemán a Bélgica, Francia, Checoslovaquia y Polonia, mutilando suelo patrio alemán con millones de alemanes que pasaron a depender de gobiernos extranjeros. Estos alemanes sufrieron abusos en todos estos territorios a manos de las potencias aliadas y con especial saña y crueldad en los Sudetes alemanes en manos de Checoslovaquia y Silesia y Prusia en manos de Polonia. Los judíos internacionales, viendo que las reformas nazis hacían de Alemania una potencia mundial, siendo que no hacía mucho, estaba sumergida en la miseria, teniendo que otras naciones siguieran las políticas económicas y sociales alemanas y se independizaran de los empréstitos bancarios y el sistema de dominio capitalista del judaísmo mundial. Promovieron la agresión y maltrato de los alemanes en Polonia, hasta el grado de provocar un genocidio sin precedentes por su crueldad y fanatismo. Alemanes eran asesinados, mutilados, quemados vivos, ultrajados y vejados en Silesia. Pues bien, Hitler, después de intentar diplomáticamente que las tensiones y las matanzas sean detenidas infructuosamente, hizo lo que cualquier gobernante sensato y comprometido haría: defender a sus connacionales en Silesia con el uso de las fuerzas armadas. El mundo gritó: invasión de la pobre Polonia a manos del monstruo fascista, y los lobbies judíos en Inglaterra y Francia lograron que esos países declararan la guerra a Alemania. Así fue, estimados oyentes. He aquí la verdad.
Quien tenga oídos para oír, escuche y comprenda. Quien tenga algo de dignidad para aceptar y reconocer el error, enmiende y rectifique. La semana anterior, en Revelaciones del Fin de la Historia, dejamos pendiente hablar sobre la filosofía de Anton LaVey y Aleister Crowley. Dedicamos esta entrega a aquellas personas que practican Tantra Kundalini sin un debido conocimiento de lo que hacen. Hablamos, pues, de la magia sexual. Revelaciones del fin de la historia. Presentando distintos enfoques de hechos culturales y históricos a la luz de la sabiduría hiperbórea. Satanismo y tantrismo, la otra cara de una misma moneda. Para comenzar este intrincado tema, objeto de tabú colectivo, debemos buscar el origen de la palabra Satán. La palabra Satán es mucho más antigua que la definición hebrea. Es uno de los 72, otros dicen que son 122, nombres del demiurgo Brahma. Satnam y Satanama son mantras sagrados usados para la meditación del Kundalini. Los 5 sonidos principales del sánscrito, uno de los más viejos conocidos lenguajes, son Sa, Ta, Na, Ma. Sa significa infinito, Ta significa vida, Na significa muerte, Ma significa renacimiento. Los judíos que escribieron la Biblia cortaron la parte que significa muerte y obviamente de la misma forma cortaron Satanama en Satán, es decir, Satán o Satanás. Es uno de los nombres ancestrales del dios de la materia o creador del universo material. La clave para identificar a Satán está justamente en el uso de sus fonemas sagrados en la magia sexual para despertar a Kundalini. Entonces, debemos hablar necesariamente del Tantra o Tantrismo, que podemos definirlo como el conjunto de técnicas iniciáticas que el sadhaka o practicante de Tantra debe seguir para romper el huevo de Akasa que recubre a Logos Kundalini. Ahora bien, una de las técnicas para romper el globo de Akasa que envuelve a la serpiente Kundalini es mediante la pronunciación de mantras, es decir, deseos, intensificados con la pronunciación de bijas o nombres sagrados del Dios creador de la materia, pero con la peculiaridad de que debe practicarse durante el acto sexual o maituna. Es por eso que en las altas jerarquías de la masonería y otras sectas satánicas se realiza un tipo de coito ritual a fin de operar con los nombres sagrados del demiurgo. Ya dijimos que este ritual sexual es la clave para identificar a Satán. Si bien en la India el dios creador era llamado Brahma, la práctica para fundirse con él y lograr el nirvana es justamente conseguir que Kundalini, una vez liberado del globo de Akasa, recree cada uno de los 7 chakras que recorren la espina dorsal del practicante
desde el ano hasta la coronilla. Ahora bien, los hebreos tienen como uno de sus símbolos más caros a su religión judía el menorá, que representa los 7 chakras en los 7 brazos del candelero sagrado. Con esta referencia basta. El demiurgo Brahma para los indios y otros pueblos orientales es el Jehová o Yahvé hebreo. Ahora nos embarcaremos en comprender el movimiento satanista que tuvo una importante expansión en los años 20 con la acción de Aleister Crowley, primero, y Anton LaVey poco después, que fueron los sacerdotes satánicos más famosos de la historia. No sorprenderá ahora que ambos usaran la magia sexual como base de sus rituales. Tal vez la parte más escabrosa de este asunto es la preponderancia que ambos daban al coito anal para los rituales de Tantra. Podemos afirmar que el satanismo moderno hace hincapié en el coito para manifestar todo tipo de deseos, riqueza, poder o cualquier otro, en una especie de libertinaje exaltado mediante todo tipo de drogas, preponderantemente alcohol y sexo desenfrenado, donde todo está permitido. Es la moral de Telema, diseminada en el mundo por Aleister Crowley. Ahora sabemos, a través del estudio exhaustivo de los mitos antiguos sobre el dios ebrio, o dios de los borrachos, popularmente conocido como Baco, Dionisio, Sebasio, Adonis, Astagistis, la deidad de las bebidas fermentadas, que se ingerían para propiciar bacanales orgiásticas y que acababan en la castración de los órganos genitales, que se trataría de otra de las caras del dios creador del universo material. De ahí la hoz con la que Adonis castra a Astagistis. Adonis también es castrado en una borrachera, y el Adonis frigio es el Adonai hebreo. En el Talmud se especifican rituales colectivos donde la borrachera es norma para la correcta adoración de Jehová. Observemos las coincidencias. A todos les resultará familiar la imagen de Satanás en el macho cabrío de Méndez, un demonio en posición de flor de loto con cabeza de cabra, cuernos, dorso humano con senos, genitales masculinos y patas de cabra. Conocido por Baphomet o Bafometo entre los masones, sugiere el desenfreno sexual y el deseo desbocado. Ya sabemos que este demonio, que muchos confunden con Satanás, es solamente uno de sus sacerdotes, Vera o Bafoel, de la orden de Melquisedec. Los templarios, precursores de la masonería, le adoraban en sus altas esferas y practicaban, influenciados por él, aberrantes rituales sexuales en los que salía a relucir un odio extremo al cristianismo y a Cristo.
De ahí que los satanistas modernos, rockeros, metaleros, etc., persistan en un ataque inconsciente a la moral cristiana, inclusive a sus templos e iglesias. Debemos destacar que junto a los rituales sexuales aberrados que practican en las sectas satánicas persisten también los sacrificios de sangre. La desaparición de niños y niñas está relacionada con esta práctica en la actualidad. Los satanistas timoratos y principiantes asesinan animales para hacer sus rituales de sangre, pero los satanistas más peligrosos son aquellos que viven infiltrados en sectas mayores, donde aún se practican sacrificios humanos. Estas sectas satánicas mayores, o sea, que se toman el satanismo en serio, se desprenden de órdenes que surgieron instancias de la filosofía telema de Aleister Crowley, cuyos discípulos fundaron la orden tifoniana. Los tifonianos practican orgías y rituales sexuales diversos para atraer a los reticulis y pleiadianos, buscando tener coito con los alienígenas. También practican rituales de sangre y llama la atención la crueldad de algunos alienígenas para con animales y humanos en los casos de abducción, mutilación y asesinato que abundan en los expedientes X de muchos gobiernos del mundo. Para finalizar, complementaremos esta información con las prácticas de misas negras de Anton LaVey, hostias bañadas en sangre, la profanación de altares y símbolos cristianos, etc., donde notaremos la misma connotación sexual aberrada a los rituales de sangre. Otras sectas modernas, como la autodenominada raeliana, de tinte New Age, y donde se practica la sexualidad abierta, sin rituales sangrientos y otras prácticas más extremas, solo diremos que consideran que el interés de los hermanos mayores, o sea, los alienígenas en la humanidad, es plenamente sexual. Afirman que no existe Dios, que en realidad son extraterrestres que crearon a la humanidad por el interés sexual de cruzar y ayuntar con la especie humana, y que por lo tanto debemos admitir esta realidad y aceptar la sexualidad abierta para vivir con mayor plenitud. Esta semana, Belicena Vilca da un salto imposible a eventos tan antiguos que van más allá de la protohistoria del hombre. Esta producción, como una montaña rusa, nos lleva por diversos parajes de la historia universal y natural, y un nuevo punto narrativo empezará desde aquí, uno en el que la diosa virgen se convertirá en protagonista de uno de los dramas más fascinantes jamás soñados. Vamos a recordar nuestro ancestro. Vamos a conquistar el sol negro. Vamos a conquistar
El fin de la historia se aproxima. Los hombres se preparan para volver a luchar contra Dios. Y una mujer los guiará hasta la espada mágica. Belicena venga. La única princesa Inca. Hospital Neuropsiquiátrico Javier Patrón Islas. Mediodía, 10 de febrero de 1979. Belicena estaba sentada en una banca de madera bajo la sombra de un espeso lapacho. Con mirada taciturna, melancólica, observaba el grupo de enfermos mentales incurables que caminaban de un lugar a otro del amplio jardín del hospital, pues era su hora asignada para el paseo terapéutico diario en el psiquiátrico. Varios enfermeros y enfermeras los custodiaban desde una prudencial distancia. Belicena había terminado de escribir varias hojas y releía en voz baja a fin de revisar el escrito. A los reyes guerreros de cada pueblo aliado, es decir, a sus descendientes. Los atlantes blancos legaban también una piedra de Venus, gema semejante a una esmeralda del tamaño del puño de un niño, aquella piedra que había sido traída a la tierra por los dioses. El sol brillaba intensamente a mediodía cuando Belicena escuchó el silbato que anunciaba la hora de volver a las celdas del pabellón B. Por un instante fijó su mirada en el sol radiante y en ese momento sintió el inconfundible zumbido que caracteriza el sonido de un panal de abejas. Belicena se estremeció al caer en cuenta de que había proyectado involuntariamente el signo espiral del pasú o animal hombre, mientras su mirada se quedaba fija de frente al sol de mediodía que deslumbraba su vista. Sus pensamientos, convulsionados por el propio instinto de conservación, se agolpaban en su mente mientras sentía que el zumbido se hacía cada vez más y más penetrante. En un acto reflejo, estrujó los papeles que sostenían mientras caía de rodillas, sintiendo que el penetrante sonido iba a reventarle la cabeza. ¡Dioses! Es el efecto disolvente del infinito actual. Pero, ¿cómo es posible? ¡Ah! Por una voluntad irresistible que seguramente se proyectaba desde una esfera superior, la mente de Belicena se había sintonizado con la de uno de los inmortales demonios que la buscaba en varios mundos. Belicena cayó sin sentido ante la alarma de los enfermeros que se precipitaron a ella. En algún lugar del tiempo y el espacio, en una dimensión situada en un pliegue topológico del universo material, entre la Tierra y el Sol, 199 arcángeles, serafín, nefilim y una miriada de maestros
gurúes y santos abarrotaban el impresionante templo de la fraternidad. Razones muy poderosas habían propiciado este encuentro, que no se realizaba hace milenios en los mundos infernales, desde aquel infausto día cuando se produjo la irrupción en este sagrado recinto de las huestes casitas, bajo el mando del terrible rey guerrero Nimrod. Con el telón de fondo de música profana y enervante que llenaba el denso y pesado ambiente, cargado de aromas saturantes a sahumerio, de sándalo e incienso, los más altos sacerdotes de la Orden de Melquisedec están a punto de abrir una gran sesión de consejo extraordinaria. La música cayó de golpe. Aquel a quien llaman Zadkiel tomó la palabra. Élite Grigori, almas perfectas de la fraternidad, hemos convocado este santo consejo para ratificar lo que dice Yod-Heh-Vah-He, Sebaot. Vendrán días de gloria para el pueblo elegido. Yo descenderé, Shekinah, sobre él, y reinaré en medio del holocausto de fuego. Al unísono, loas al Eterno eran espetadas por ángeles, arcángeles, santos y maestros. Solo Vera y Birsa se mantenían en silencio, rígidos, preocupados. Vinimos hace eones para acelerar la evolución del alma en el hombre de barro. Nosotros grabamos el signo abominable en la piedra de fuego creada por el Altísimo, tornándola impura. Conseguimos acelerar la evolución del alma creada del Adán. El Nefilim tomó un cristal del Sancta Sanctorum, del templo de la fraternidad, que ante el asombro de todos los presentes proyectó una pantalla holográfica. En el cristal estaban grabados los registros acásicos de eras pretéritas, cuando el espíritu extraterrestre fue encadenado a la materia. Pero el signo abominable enfrió la piedra de fuego y la quitó del final. Entonces, sacerdotes, la piedra que debe ser lavada con lejía, al final es la piedra fría que no tendría que estar donde está. Un bellísimo ángel alado de largos cabellos dorados y cubierto con una armadura resplandeciente, acercándose al altar, tomó la palabra haciendo una reverencia a Zadkiel. Era Rael, maestro tántrico de muchas logias en la tierra y otros mundos. Durante milenios, en el continente hundido de la Atlántida, que los gentiles jamás deben saber que existió, los sacerdotes del Uno lucharon contra el efecto hostil que la piedra fría causaba en el alma de los hombres de barro. Se procuraba que el espíritu increado, encadenado al alma, olvidase su origen. Hubo entonces una edad de oro cultural en la que otro pueblo elegido, semejante a Israel, instauró la sinarquía universal. Fue en ese momento que algunos hombres de piedra consiguieron atraer en su ayuda a otros serafines, llamados hiperbóreos, quienes ingresaron al universo creado a través de la esfera de Venus. El más terrible de esos serafines fue el conocido como Cristos Luz. Enfrentando a todas las regiones celestes, el Yod-Heh-Vah-He se precipitó a la tierra para legar su propia corona de espíritu, la maldita gema del Graal. Mientras los presentes se sumergían en un trance hipnótico, con muecas de espanto en sus rostros, revivieron aquella guerra olvidada.
terrible, que se luchó en varios mundos a la vez. Órbita de Venus, 150.000 años antes de nuestra era. Cabina de comando del Shem, o crucero espacial líder de la flota amonita, comandada por la princesa Inanna, que fue conocida como Frigga entre los atlantes blancos, y por Atena, Minerva y Ama entre los distintos pueblos aliados de los atlantes Cromañón. Así que después de todo, los inofensivos y altruistas asuras de Bejung, que tanto pregonan la paz y el amor a Set, poseen toda una armada de limanas de oricalco para cerrarnos el paso. Ama miraba desde el puente de mando del enorme crucero espacial hacia los cientos de naves que le cerraban el camino hacia la enorme anomalía espacio-temporal profundamente oscura que se encontraba detrás de Venus, interponiéndose entre este y el Sol. Un crucero espacial contra cientos de limanas enemigos. ¿Qué es lo que esperan que hagamos, princesa? Supongo que debemos hacer lo que no esperan, Terra. ¡Atacar! ¡Todos a sus estaciones de batalla! ¡Activen los escudos de defensa! ¡Que los Condors se preparen para la batalla! La princesa amonita Ama descendía del linaje más antiguo de la Tierra, fundado por los mismos dioses, por lo que era poseedor de las mujeres más bellas que jamás hayan existido desde la llegada de Anu, poderoso señor de más allá del todo, a este mundo. Tan hermosas eran las amonitas que los dioses competían para ayuntar con ellas y tenerlas por parejas. Sin embargo, Ama, cuya rebeldía innata encendía la furia de sus pretendientes, fue la primera en rechazar el cortejo amoroso de un dios, Cocabiel, que para evitar que otra deidad la poseyera, arregló su reclusión en un castro militar donde aprendería el arte de la guerra de los semidioses. Evidentemente, el pueblo amonita sufría una terrible enfermedad. Sin razón aparente, hombres y mujeres en algún momento de sus vidas caían en una profunda depresión, una nostalgia tremendamente profunda, un hambre más aguda que el vacío esencial de la existencia anímica en aquellos cuerpos de barro que siempre debía llenarse. Los dioses comprendieron que el oficio militar mitigaba los efectos de esta gran pena filogenética de la raza, y los individuos incurables iban a parar a la milicia. Todo el pueblo amonita fue convirtiéndose gradualmente en un gigantesco ejército al servicio de los dioses. Mi señora, nada puede ser peor que penetrar en ese sol negro. Pero debemos hacerlo, Terra. El mensajero del incognoscible nos aguarda en esa oscuridad. No debemos hacerlo esperar. Los Condors eran excelentes plataformas de combate monoplaza que se impulsaban por levitación. Estaban acorazados y fuertemente armados con cañones de plasma. Ama había logrado sublevar toda el ala de combate de la Legión de Brante, del quinto cuadrante, asentada en las afueras de una gran ciudad lítica amonita, en lo que hoy se conoce como Pumapunku.
otrora un colosal puerto espacial. Ciertamente, la actitud de la doncella que había rechazado todo contacto carnal con hombres y con dioses en una sociedad extremadamente liberal y promiscua tuvo un efecto jamás imaginado para ella. Una noche muy fría en la base de Brante, cuando en medio de la nostalgia infinita que la desgarraba interiormente, clamó, buscando ese origen perdido, aquel centro primordial donde hallaría una respuesta definitiva para su lamento. Ocurrió algo inaudito. Alguien la había escuchado. Alguna deidad, o una potestad, o un ser estelar, que solo había intuido pero imposible de imaginar. Sin mediar palabra, supo lo que tenía que hacer. Entonces comenzó la primera rebelión atlante. Tera, comandaré personalmente los cóndores. Quedarás al mando. Aprovecharé la confusión que causará nuestro desesperado ataque y llegaré hasta el Sol Negro. Y en el hangar del crucero espacial, 150 cóndores esperaban la orden de partida. La princesa Ama, preparada para el combate con su traje espacial, abordó la nave de combate y despegó como una saeta, imparable, decidida a romper su destino y encontrar al enviado del incognoscible, que la guardaría en aquella oscuridad infinita, seguida por todos los escuadrones de la Legión de Bran, que estaban dispuestos a morir por ella y por su causa. Hospital Neuropsiquiátrico Javier Patrón Islas, 2 horas después del desvanecimiento de Belicena por efecto del terrible y anormal zumbido. Belicena abrió los ojos comprobando que aún estaba con vida. Recordó el terrible zumbido que amenazaba con desintegrar cada partícula de su cuerpo. Entonces, algo sucedió. Como en un arrobamiento fulgurante, alguien la sustrajo del mortal abrazo de la disolución física y se manifestó ante su atónita mirada. Gracia y honor, sangre de Tarsis. Os traigo el saludo de Nabután, señor de la guerra. Prestad atención, abrid bien vuestros sentidos, porque la presente es oportunidad única. El kairos de la batalla final. Bastó que aquel divino ser hablara para que todas sus angustias desaparecieran, transmutándose alquímicamente en una plenitud infinita. Ahora lo recuerdo. El capitán Kiev vino para transmitirme un mensaje, salvándome la vida. En nuestro próximo episodio conoceremos las instrucciones que el capitán Kiev brinda a Belicena
así como las conclusiones a las que arribará el Gran Consejo reunido en Chan Shambhala, o de Jung, el drama cósmico del encadenamiento espiritual. Mongol es una película dirigida por Sergei Lodrov y protagonizada por Tadanobu Asano. Narra la vida de Temujin, quien sería conocido en la historia mundial como Genghis Khan. El filme tira por el suelo la falsa imagen de barbarie y salvajismo que se le atribuye al emperador mongol, siendo que él y su imperio habrían sido más civilizados que la propia Roma de Cayo César. Cinemateca Mágica, la película o serie de la semana, un espacio para conocer otras realidades a través del análisis de series televisivas, alternativas y películas de culto. Mongol, la vida de Temujin. Mongol es una película protagonizada por Tadanobu Asano, Hong Lei-sun y Kulan Chulun. La producción, dirigida por Sergei Lodrov, fue estrenada en 2007 y obtuvo una nominación al premio Oscar por Mejor Película Extranjera. Es el primer filme de una trilogía basada en el líder mongol Genghis Khan. ¿Y cómo te dices? Temujin. Yo debería preguntar primero. ¿Cuántos años tienes? 9. Eres mucho menor que yo.
¿Por cuánto? Por 1 año. ¿Qué están haciendo aquí? Iré a la aldea a elegir esposa. Solo estaremos aquí una noche. Los hombres inteligentes vienen por su esposa. Adiós, Temujin. ¡Aguarda! No me has dicho quién eres. Borte. Temujin. Si eres inteligente, vas a escogerme. Según la historia universal, a principios del siglo XIII, Genghis Khan unificó las tribus de un amplio territorio asiático y fundó el imperio mongol que perduró hasta el siglo XIX. Mongol ahonda en los dramáticos y angustiosos primeros años del gobernante nacido bajo el nombre de Temujin en 1162. A medida que acompaña a Temujin desde su peligrosa infancia hasta la batalla que va a sellar su destino, la película dibuja un retrato multidimensional del futuro conquistador y nos lo revela, no como la bestia malvada de apariencia vetusta, sino como un líder influyente, intrépido y visionario. Cuando escuché que los Merkit secuestraron a tu esposa, me dolió el hígado. Fue muy doloroso para mí. Quiero hablar contigo, hermano. Vamos allá. Los mongoles no hacen guerras por una mujer. Traeré a Taichar y él traerá 2 nuevas esposas para ti. Solo quiero a Borte de regreso. Temujin, ¿nunca has intentado estar con otra? ¿Crees que es la única con piernas fuertes? Mi tiempo se agota. Dime con qué apoyas. Tengo mi espada y algunos hombres. Eso no va a ser suficiente. Es por eso que he venido a ti. El director ruso Sergei Bodrov, en los mismos lugares agrestes y desérticos donde se desarrollaron estos sucesos, filmó la película Mongol, con notable fotografía. Se sabe que antes de realizarla visitó al gran chamán de este pueblo para asesorarse y obtener el visto bueno de los espíritus ancestrales. Y tal parece que surtió efecto, pues obtuvo una obra que fue nominada al Oscar. Bien documentado, describió un caudillo humanizado en su hábitat auténtico, la vida nómada de esa época, costumbres, creencias de los mongoles y su destreza como jinetes y eficientes guerreros con el arco y flecha. El argumento se ciñe a un marco y relato histórico, iniciándose con la niñez de Temujin, que con la muerte de su padre ve trastocada su vida. Es perseguido, esclavizado y hereda la responsabilidad de liderar a su gente, soportando con estoicismo las vicisitudes que se presenten, pero con ayuda de los dioses y su esposa Borte, alcanza los objetivos que se trazó, convirtiéndose en el guerrero mítico que formó y expandió por China y Rusia un gran imperio. A los 9 años, el pequeño Temujin es forzado al exilio y a la esclavitud como consecuencia del asesinato de su padre. Las penurias de su infancia marcan un destino desafiante. Derrota a sus enemigos con grandeza y logra unificar a los mongoles. Conquista la mayor parte de Asia y se convierte en el gran Genghis Khan. Yo te enseñaré cómo, porque encontrar a una buena mujer es lo más difícil. Estoy de acuerdo. Te dije que no tuvieras miedo. Yo no tengo miedo. Tengo los nombres para los hijos que me darás. ¿Sabes cómo son los mongoles? Claro que sí. Soy un mongol. Están peor que nunca. Asesinan y roban. No perdonan ni a los niños. Ya sé qué debo hacer con los mongoles.
La fidelidad, la lealtad, el honor, la fuerza del espíritu humano son valores que la película emula en todo momento. Conmueve el sentido del compromiso y el cumplimiento de la palabra empeñada que caracterizan a Temujin. La relación con Borte, su esposa elegida, es todo un ejemplo de fervor, respeto y veneración marital. Indudablemente, la relación directa de Temujin con la divinidad de la raza mongola, el gran dios Tangri, cuyo símbolo es el lobo, marca su carácter de líder y conductor de pueblos. Tal es el valor y la pureza de sangre de este guerrero mongol que Tangri acude cuando éste lo evoca para inspirar un código de leyes en una de las escenas más significativas del filme. Señor del cielo azul, Gran Tengri, dame fuerza. Los mongoles necesitan leyes. Yo haré que obedezcan, aunque tenga que matar a la mitad de ellos. Nuestras reglas serán simples. No matar mujeres ni niños. No olvidar las deudas. Pelear contra los enemigos hasta el final. Y nunca traicionar a nuestro Khan. Respetar la vida de las mujeres y los niños. Honrar las deudas. Luchar contra los enemigos hasta el final y nunca traicionar a su Khan. Finalmente, en la gran batalla que sucede para unificar a los mongoles, Temujin se impone a su mayor enemigo, Jamuka. Las tropas de Jamuka se desbandan por una tormenta eléctrica sin poder superar el temor supersticioso que todos los mongoles sienten por el relámpago, provocando su derrota a pesar de su ventaja numérica en el campo de batalla. Pese al peligro que representa Jamuka, que amenaza con desestabilizar el gobierno de Temujin, este le perdona la vida dejándolo libre. Interrogado por su accionar en la batalla, que a la postre le dio la victoria, responde: no tenía dónde esconderme y dejé de temer. Hermano, ahora tú eres el Khan. Y yo a tus pies, ¿estás feliz? Estás perdonado, hermano. Ya es tarde. Seguiré siendo una piedra en tu zapato. Quería preguntarte... ¿por qué todos los guerreros se asustan con el rayo? Menos tú. No tenía dónde ocultarme. Así que dejé de temerle. ¿Qué vas a hacer conmigo, Temujin? Dime, ¿qué harías en mi lugar? Dilo. Ejecutarme. Retírate.
Dejas en libertad a tu enemigo. Dejo en libertad a mi hermano. Las selecciones musicales de esta semana nos traen piezas de Pink Floyd, Hans Zimmer y nuestro pendiente Peter Gabriel. Música del recuerdo ancestral. Para escuchar partituras selectas de la música universal, además de soundtracks y canciones de nuestro tiempo, que por su magia melódica ya son consideradas obras maestras de la música contemporánea. Para comenzar nuestro sector dedicado a la música del recuerdo ancestral, escucharemos del soundtrack de la película de culto The Wall, Comfortable Numb. Come on, guys.
distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The child is grown, the dream is gone. I have become comfortably numb. Ahora escucharemos del soundtrack de la película La delgada línea roja del compositor y arreglista alemán Hans Zimmer de los cantos melanesios Gott u Teckenblong. Para finalizar nuestro sector de música del recuerdo ancestral, escucharemos del genial Peter Gabriel de la banda sonora del film La Última Tentación de Cristo. El tema de salida de esta espectacular película, It is Accomplished.
La editorial de la Casa de Tarsis ha logrado desenterrar de las criptas del olvido uno de los textos de historia más reveladores, escritos en lengua hispana. Hablamos de Derrota Mundial, ensayo histórico realizado por el gran erudito e historiador mexicano Salvador Borrego Escalante. El texto nos lleva a revisar las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial y a desentrañar los horrorosos crímenes de guerra perpetrados por los comunistas y los aliados. Libro primero. El desaparecido de Tafí del Valle. Capítulo primero. Conocí a Belicena Vilca cuando se encontraba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla de la... Libros prohibidos. El libro de la semana. Un sector para conocer los libros prohibidos de la editorial de la Casa de Tarsis, cuya información puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Vanamente su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma en tanto permaneció. Esta semana veremos un grandioso libro titulado Derrota Mundial. Salvador Borrego Escalante nació en México el 24 de abril de 1915. Periodista y escritor, fue director técnico de 37 periódicos y director fundador de varios de ellos. Ha publicado más de 33 libros en campos como historia militar, política, economía, sociología, periodismo, filosofía y religión, los cuales han recibido fuertes críticas, acusado de antisemitismo, debido a que coloca a los capitales e ideología judía internacional como los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Junto a Joaquín Bochaca, es considerado como uno de los primeros representantes del revisionismo histórico de habla hispana. Salvador Borrego estudió licenciatura en Derecho, Historia, Filosofía, Economía. Cursó estudios de Sociología, Historia, Economía y Periodismo, y durante su juventud realizó estudios militares. Trabajó de 1936 a 1965 como reportero, secretario de redacción y jefe de redacción en los diarios mexicanos Excelsior y Últimas Noticias. Esta entrega de la obra de Salvador Borrego Escalante constituye una edición de homenaje conmemorativa a uno de los libros revisionistas más importantes de todos los tiempos, Derrota Mundial, y su extraordinaria secuela, Infiltración Mundial. Hay que destacar que las ediciones de estos libros son inconseguibles hoy en día, salvo alguna que otra librería selecta especializada o bibliotecas privadas. La web ha posibilitado el acceso a los pocos sitios virtuales que ofrecen algunos libros de Salvador Borrego. Sin embargo, el problema radica en el total desconocimiento de tan gran investigador latinoamericano y su obra, especialmente en Bolivia. Borrego coleccionó miles de artículos remitidos al periódico Excelsior, que cubrían los hechos de la Segunda Guerra Mundial con gran objetividad, sin la censura aliada y los filtros de los medios judíos. Ante su asombro, las editoriales y los periódicos no publicaban estos artículos, favoreciendo la difusión de la propaganda aliada que tergiversaba los hechos a extremos aberrantes. Entonces, Salvador Borrego decidió fundar su propio periódico y publicar la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial.
Derrota Mundial, su más grande obra, gracias al esfuerzo editorial del autor, llegó a un tiraje de 300.000 ejemplares, con más de 20 ediciones. Apenas en Bolivia habían 5 de ellos en manos de algunos coleccionistas y afortunados. Los judíos de México llegaron a hacerse con el 95% de las ediciones y los sacaron de circulación. El libro es letal para el establishment, pues desenmascara la conspiración política más grande de la historia de la humanidad. Es claro que el sistema ha impedido su difusión para evitar que la lucidez y esclarecimiento político que expresa llegue a un gran sector de la sociedad, pues pone en evidencia intereses políticos, económicos y sociales que sostienen los grupos de poder que orquestaron la guerra más grande que ha conocido nuestra civilización. Salvador Borrego expone los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y nos lleva a través de la historia del marxismo, la irrupción del bolchevismo y la revolución mundial pregonada por sus mentores, la respuesta de Occidente, el surgimiento de los fascismos y los nacionalismos, el poder ejercido desde las grandes transnacionales, la banca internacional y la propaganda detrás de la conspiración urdida para levantar a 134 naciones en contra de Alemania y en defensa del comunismo nazi. Las obras muestran fehacientemente que no fueron el odio racial, ni el afán de dominación las causas de esta terrible contienda, argumentos sostenidos por la propaganda y la educación dirigida, sino el factor económico, el poder de la banca internacional que se vio amenazado por la irrupción del nacionalsocialismo y su peculiar manejo de un sistema monetario respaldado por el trabajo y no por el patrón oro y los empréstitos en divisas extranjeras. En este libro, avalado por una exhaustiva investigación de alrededor de 500 obras especializadas y más de 5.000 recortes de periódicos y revistas, el autor nos lleva un viaje extraordinario a los escenarios de las grandes campañas militares de la Segunda Guerra Mundial. El lector podrá vivir el dramatismo de las acciones bélicas narradas con extraordinario realismo, exponiendo las grandes estrategias militares que decidieron la contienda, destacando las virtudes marciales y el valor de los beligerantes, que demuestran la innegable formación castrense y filosófica de don Salvador Borrego Escalante. Salvador Borrego nos advierte del peligro que se cierne sobre todas las naciones del mundo, al exponer su soberanía alineándose a la política de los agentes que manejan el poder global del supracapitalismo. Es una obra colosal, digna de un hijo de nuestra América, de un patriota, de un hombre lleno de voluntad y espíritu que con su legado nos ha dado un ejemplo a seguir. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega. A nombre del equipo de Proyecto OVNIS Radio, reciban todos ustedes nuestros más sinceros agradecimientos por sintonizarnos. Hasta la próxima semana para otra cita con Proyecto OVNIS Radio. Guión y libreto, Pablo Santa Cruz de la Vega. Edición, montaje, grabación, Gabriel Licano Mitchell. Voces y dramatización, Rita Martínez, Pablo Santa Cruz y Gabriel Mitchell.
voces secundarias del movimiento veganista emergente. Ha sido un placer llegar hasta ustedes otra semana más. Para mayor información pueden buscarnos como Proyecto OVNIS en Facebook o mandar sus mensajes o dudas a los celulares 705-48-973 al 777-16-157 y al 712-27-075. Les habló Gabural y Canon Michel. Y antes del adiós, os dejo la siguiente reflexión. Esta galaxia es inmensa y está repleta de bellezas casi insondables, pero también esconde oscuros secretos que yacen durmientes desde los albores del tiempo. Hay un peligro en los secretos, tanto en buscarlos como en conocerlos, y algunas cosas deberían permanecer ocultas. Algunos misterios desafían todo entendimiento, y en ocasiones, incluso las cosas que creemos conocer son inciertas.